Saludos mis queridos hermanos, soy el diácono Elix, aquí en Católico Hoy, con la meditación de la palabra del Señor para hoy miércoles 24 de enero. Yo quiero dejarles saber que nuestro ministerio de Católico Hoy y Católico Hoy Radio estamos de aniversario en este mes. Cumplimos 5 años en este proyecto que el Señor inspiró a nuestro hermano Claudio de la Cruz, fundador de este ministerio. Recuerdo que él me hizo esta invitación. Queremos hacer unos videitos para evangelizar. Y comenzamos con un videíto. Y ya hoy día, gracias a Dios, la semilla ha seguido creciendo y produciendo frutos. También damos gracias a Dios a todos los hermanos que colaboran en este ministerio, que con tanto amor lo hacen. Y más aún a Dios por la oportunidad que nos da de llevar su palabra a través de estos medios de comunicación. Oren por nosotros, que nosotros siempre oraremos por ustedes. Entonces, la frase para hoy: no dejes que tu esperanza se apague. Ella es la que ilumina tu camino hacia tus metas. Hermanos, sabemos que hay desafíos y obstáculos que pueden afectar el crecimiento de nuestra vida de fe. Esto ciertamente le pasó a San Francisco de Sales, a quien la iglesia honra hoy. Su fe corría el peligro de ser sofocada por su padre, que quería que siguiera una carrera en derecho y política. Se enfrentó al desánimo cuando sus esfuerzos evangelizadores se toparon con portazos y piedras. Incluso enfrentó resistencia dentro de la iglesia cuando predicó que la santidad era tan alcanzable para los laicos como para los sacerdotes y religiosos. Pero San Francisco de Sales mantuvo sus ojos en Jesús y finalmente se convirtió en la semilla que produjo el 100 por 1. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola de la semilla, una para que miremos en cuál terreno podemos estar y otra para ver los frutos buenos que estamos produciendo en nuestra vida de fe y cuáles no. Entonces, preparemos nuestro corazón para escuchar estas lecturas de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo, Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable
eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo número 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es gracioso en cierto modo que una de las parábolas más fáciles de entender sea la que los discípulos le piden a Jesús que explique. Jesús básicamente dice, si no entiendes esto, ¿cómo entenderás cualquier otra cosa? En otras palabras, tienes que entender esta parábola para que puedas entender su palabra. La parábola del sembrador nos hace prestar atención a cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Examinar honestamente si tenemos el corazón abierto para recibirlo, para garantizar que esté arraigado en quienes somos y qué hacemos, para comprobar si crece y da frutos. Hoy, hermano, podrías ver qué te puede estar llevando la gracia que Dios continúa sembrando en ti. Quizás es alguien que su personalidad te saca de tu paz. El exceso de trabajo, tus ambiciones, tu impaciencia. Podemos ver también qué es lo que ahoga la gracia que Dios nos da y no la deja madurar en nosotros o no te deja crecer en alguna área de tu vida. Por ejemplo, las preocupaciones, la autosuficiencia, querer tener el control de todo y no dejarlo en las manos de Dios. Te falta quizás tiempo de oración, tu actitud. A veces podemos orar mucho, pero si nuestra actitud sigue siendo negativa, se está perdiendo ese tiempo de oración. No estamos poniendo en práctica lo que Dios nos está diciendo a través de la oración o a través de una lectura bíblica. También puede ser un mal hábito, una debilidad. Es importante identificar en qué podemos estar fallando para esforzarnos un poco más en esa área de nuestra vida y esto nos hará crecer más en la fe y esa semilla producirá fruto. Mira hoy qué cosas te hacen producir frutos para Dios. No podemos ver solamente lo negativo, hay que ver también qué estamos haciendo bien. Es posible que cuando meditas en la palabra te impulse a servir a Dios, o cuando vas a misa o al escuchar una alabanza te motiva, te llena de gracia. Estas cosas que nos motivan a crecer en la fe o nos impulsan a servir al Señor son las que tenemos que seguir cultivando, echándoles agüita, dándole hacia adelante. También debemos estar alertas a los movimientos del Espíritu que también nos dirigen hacia dónde debemos ir. Yo creo, hermanos, que todos caminamos de alguna manera u otra en los terrenos que menciona la parábola que nos presenta Jesús hoy en el Evangelio. En la vereda a veces estamos, en el terreno pedregoso o a veces estamos entre los espinos. El poder transformador de la palabra es infinito. Dios la envió en su Hijo y volvió a Él habiendo cumplido su misión. Nosotros mismos hemos sido plantados en el reino. Estamos destinados a crecer y a dar frutos. Nada está más allá de la generosidad o capacidad de Dios. Y sin embargo, Él nos da libre albedrío para abrazar el regalo o tomar otro camino. La semilla el Señor siempre la está sembrando. En la parábola del sembrador y la semilla, Jesús muestra que comprende verdaderamente la condición humana. Él sabe que a veces estamos tan ocupados en la vida que es difícil preocuparnos por una cosa más. Pero el mensaje de esta parábola es que la palabra de Dios es primero lo que debería importarnos, porque de lo contrario, nada más tiene sentido. Mis queridos amigos, nosotros somos el terreno y el Señor sigue sembrando todos los días la semilla de su gracia a través de su palabra, de los sacramentos y de diferentes maneras. Entonces, la pregunta que cabe hacernos hoy es, ¿en qué terreno me encuentro hoy en mi vida de fe? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este día que nos regalas una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, de tu palabra. Danos, Señor, la fuerza y la fortaleza, Padre mío, cada día, para que podamos seguir produciendo frutos, para que esa semilla que tú siembras en nosotros, Señor, nos haga ser mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores padres, esposos, hijos, mejores servidores tuyos, Señor, que podamos producir el 100 por 1. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación
de la palabra del Señor para este día. Ruego a Dios que tengan un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios, que esa semilla que está cayendo de Jesús en nuestro corazón nos lleve a ser mejores cada día. Que hoy siempre podamos hacer el bien sin mirar a quién, podamos dar lo mejor de nosotros para que esa semilla produzca frutos en abundancia. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, no dejes que tu esperanza se apague. Ella es la que ilumina tu camino hacia tus metas.